Buenas tardes, mis estimados hermanos y hermanas y todos aquellos que nos están acompañando por estas redes sociales. Nuevamente estamos aquí para tomar este tiempo de reflexión bíblica y quisiera que imaginaras lo siguiente. Si tú fueras un reportero y te encontraras en la calle a Cristo y le hicieras la siguiente pregunta: ¿qué significa? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Seguramente Él nos daría no una, sino muchas respuestas. Una de ellas es la que te comparto en este momento, que sin duda expresa la profundidad de la primera bienaventuranza. Cuando mi espíritu quebró y no tuve nada que ofrecer, llegó entonces el fin de mi yo y empezó tu bendición. La primera bienaventuranza identifica el punto donde comienza toda obra espiritual en la vida de los seres humanos. Un reconocimiento de la pobreza de nuestra propia condición. Es el resultado de un momento de iluminación producido por el Señor, donde desaparecen todas las cosas que nos han llevado a creer que somos suficientes, que somos algo. Nos vemos como Él nos ve, en un estado de bancarrota espiritual. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en aquella parábola que el mismo Señor Jesucristo contó, la que nosotros conocemos como la del Hijo Pródigo. Los días de la gloria en los cuales la vida de este joven era una sucesión de fiestas, facilitada por una abundante billetera y un interminable desfile de admiradores, había quedado atrás. Sentado entre los puercos, con la ropa rasgada y sucia, sintiendo el implacable acoso del hambre, el muchacho, dice el texto, volvió en sí. Es decir, se dio cuenta de su profundo vacío interior. Llegó un momento en el cual vio su verdadera condición y entendió que estaba absolutamente perdido y solo en el mundo. La pobreza de su condición lo llevó a emprender el camino de regreso a casa del Padre. Pobreza de espíritu, debemos aclarar, no se refiere exclusivamente a la experiencia que eventualmente nos conduce a la conversión. Más bien, es una condición en la cual periódicamente nos lleva de nuevo al reencuentro con nuestro Señor. A medida que transitamos por la vida, una y otra vez caemos en posturas de soberbia y altivez que son contrarias al espíritu del reinado de Dios en nosotros. La única esperanza para nosotros en esas ocasiones será volver a percibir nuestra real condición espiritual. Este fue el caso, la experiencia amarga del apóstol Pedro, que llevado por su espíritu, su propio entusiasmo, quiso dar testimonio de su fidelidad a Jesús y estaba dispuesto inclusive a entregar su vida por él. Pero qué duro, qué amargo fue darse cuenta de su fragilidad al fallarle. Y ya quebrantado y con un profundo dolor en el alma, esto fue lo que le ayudó a ver con absoluta claridad su condición personal. Cristo proclamó que la bendición que acompaña esta condición era poseer el reino de los cielos. En esto no podemos dejar notar el marcado contraste con los conceptos que tiene nuestro mundo, nuestra sociedad, donde los reinos se conquistan con la fuerza y la violencia. Las ambiciones agresivas de aquellos que han llegado a las más altas posiciones en el mundo político, empresarial, cultural o hasta religioso, parecen confirmar la observancia de que en este mundo no hay espacio para los débiles ni para los humildes. Y esto creemos, hasta que aparece en medio de nosotros un personaje como la Madre Teresa de Calcuta, una diminuta figura que se dedicó sin reservas a servir a los más olvidados de la tierra. Hacia el final de su vida, caminó entre los poderosos,
entrevistó a presidentes y reyes y compartió su mensaje con billones de personas. Pero no lo logró por su esfuerzo, sino por el camino de la pobreza de espíritu. En el ámbito espiritual, el reino es entregado a aquellos que reconocen que no poseen ninguna actitud, ningún valor. Debemos recordar la palabra del Señor a los israelitas allá en Isaías 30, versículo 15. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. El Santo de Israel dice, ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Dios le advirtió a Judá que volverse a otros pueblos y a otros dioses y a otras naciones para adquirir fuerza militar no lo salvaría. Solo Dios podía hacerlo. Debieron esperar en quietud y en confianza. Ninguna cantidad de palabras imprudentes ni actividades precipitadas podían acelerar el designio de Dios. No tenemos otra cosa que decir a Dios que gracias. La salvación solo viene por Él. Debido a que nos ha salvado, podemos confiar en Él y permanecer tranquilos con la confianza de que nos dará las fuerzas para enfrentar las dificultades cotidianas de la vida. Deberíamos echar a un lado nuestro propio esfuerzo interminable por cuidarnos y permitir actuar a Él en nuestra vida, en el diario caminar. Por eso, la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados somos si dejamos que Dios actúe. Cuando mi espíritu quebró y no tuve nada que ofrecer, llegó entonces el fin de mi yo y empezó tu bendición. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, porque nuevamente nos permites acercarnos a tu palabra en esta tarde. Te ruego, Padre, que nos des ese deseo de buscarte, que nuestro vacío personal, nuestra necesidad de ti, nos lleve a reconocerte como el Señor de nuestras vidas y a que tu reino sea el que nos permita salir victoriosos en cada jornada de la vida. Reconozco mi necesidad y mi vacío y acudo a ti para que tú sustentes y llenes con tu presencia mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Te agradezco mucho que nuevamente nos hayas acompañado en este tiempo de reflexión bíblica. Te invito para que la compartas con tus amigos, tus redes de contacto y de esta manera podamos seguir proclamando el reino de los cielos. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Dios te bendiga.